Bisturí, gasas... Y la Capel. ¿Quién es? ¿Quién es? Tenemos con nosotros Arantxa Capel. Capítulos que se definen solos. Totalmente, y Solos. personas. Ha sido difícil convencer a Arantxa Capel de que esté con nosotros. No es muy fan de protagonismos ni de cámaras. La engañaste, le dijiste que no había cámaras. Les ¿verdad? Bienvenida, engañamos. Arantxa. No, me engañó. Bienvenida, Arantxa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Encantada de estar aquí con vosotros. El plan de hoy es un poco ir al grano de la trauma. Pero presentamos donde trabajo. O sea, Pero que iba a empezar, es que me he dejado. que es que, claro, en Madrid los pero yo vengo de las provincias, ¿sabes? Y entonces me tienes que presentar al Vale, ponente, si sí, no- Arantxa es miembro de la unidad de trauma del 12 de octubre. Ya sabéis que es un hospital que recibe mucho paciente roto, mucho politrauma. Lleva allí toda su vida Sí. laboral. Es un todoterreno de toda fractura, da igual si es un calcáneo, que si es un húmero, que si es un fémur roto por 3 sitios. Ella es la persona con la que podemos hablar de todas estas cosas. ¿Vale? Vamos Entonces, allá. bueno, vamos a hablar hoy de fracturas subtrocantérias, que yo creo que es una cosa que es como nos da muchos problemas, muchas veces no nos quedan como deberían, a veces nos plantea qué implante usar, clavo corto, clavo largo, clavo recon, clavo lámina, clavo, ¿qué hacemos? Y vamos a ir un poco haciéndole preguntas, ¿te parece bien, Arantxa? Bien, bien. Viene perfecto. lista Sí, para ello. Clavo corto, clavo largo. Eterna discusión. sí. Eterna Y discusión. pero porque no empezamos por la... O sea, Lo que tú quieras, Eva, venga. venga, tenemos paciente... Hombre, un caso. Hombre, un caso. Esto no se ha hecho nunca. Paciente, ¿no? Nunca Que se ha contextualizamos hecho. ya a Bien, partir de ahí, bien. vale. Paciente, De 50 años. mujer... No, tío, eso en este Venga. caso no. 80 años, bailando en Benidorm, tal. Pues nada, fractura subtrocanteria. ¿Radiografías? ¿Alguna prueba más? En principio no, si son buenas, fémur completo. Bueno, lo que hay, o sea, de paciente en rotación lo externa. que hay con la pelvis bien, quiero decir, para poder medir el ángulo bien, pelvis, ¿conseguís upper eso? pelvis, sí, ¿Conseguís upper eso? pelvis sí, fémur completo también hoy en día. Que todos Fémur completo, que de repente te tienen encuentras una prótesis de rodilla. con vástago y cemento. ¿Verdad? Vale, importante, ¿eh? Fundamental. Siempre, ¿no? Pero yo creo que con buena radiología se puede tirar en general en una subtrocanteria. Vale, y si te Salvo encuentras una excepciones. subtrocanteria que sube un poquito algún TAC o algo, no. Yo creo que una no es muy- pertro no es encubierta muy o alguna habitual. base No más es muy subtrocanteria, habitual. no, Yo no es creo lo que si no hay trazo en el cuello no es necesario el TAC en ese caso. Vale, o sea que tenemos ya la subtrocanteria. Vale, radiografía, no tiene una prótesis de rodilla con vástago de cemento. Efectivamente. Vale, Espera, ¿la operamos antes de las 48 horas, Ah, Arantxa? Siempre que sea posible, yo, vamos... ¿De qué ya depende? lo sabe. si, Arantxa, ¿de qué si depende? le pones- Total, si de vas a eso. esperar, pregunta, si vas a esperar porque toma algún anticoagulante o crees que hay alguna cosa que te pueda... ¿Le pones una tracción transesclética blanda? Nosotros a día de hoy no ponemos Nada. la tracción, parece Nada. que no aporta gran alivio. Vale. Probablemente lo que habría que hacerlas es bloquearlas. Esa es la situación ideal, que no nosotros no hemos llegado Ya. ahí, pero creo que es lo ideal. Hacer un bloqueo De la fascia. iliofacial, Sí, que sí. es relativamente fácil y que la paciente está mucho Pero mejor solo dura, de analgesia. depende de Bueno, qué anestésico le pongas, solo dura 24-48 no, horas. dura Y- un par de días y baja mucho la o necesidad. sea que de sería anestesia. una línea de trabajo, Eso es ¿no? una línea que sería Es- ideal. es una pero línea. es difícil. ¿Y ya se está aplicando esto? Nosotros en el hospital no, porque No, pero si en el mío- no nos lo permite. Pero hay hospitales, yo lo sé, Sí, donde sí, en la sí, Mutua. sí, en la Mutua Mutua de Tarrasa. Tarrasa lo hacen los Pero que traumatólogos, de hecho. subtrocanteria, pero tendrán Lo hacen los dos traumatólogos. al año. No, es un fracturas de hospital. cadera. Ellos tienen fracturas. Ah, Sí, vale, sí, vale, el pero Mutua de Tarrasa se llama así, tiene pero una es unidad de Mutua de- orto gigantesca. Efectivamente. No, la moto de Tarrasa no es una moto laboral. No, Mutua Es- Tarrasa, Mutua Tarrasa. Es un Vale, hospital. vale, porque... Arantxa, y las 48 horas, que yo insisto lo mismo, Sí. ¿cómo intentáis gestionar para que Pues, sean 48? Bueno, nosotros en el hospital hemos implementado ahí un plan de fracturas de cadera bastante. Llevamos un par de años, 3, trabajando con los anestesistas. Entonces, lo que hemos mejorado muchísimo de tiempo prequirúrgico. ¿Y cómo se ha conseguido? Se ha conseguido, pues, fundamentalmente, como haciendo un equipo con ellos, que lo que ha mejorado ha sido el manejo de la anticoagulación, que es uno de los límites que hay para
para las fracturas de cadera. Otra cosa es operando fracturas de cadera en la guardia, es decir, anestesia la has asumido Sí. como una urgencia, no emergencia, ¿Como una pero apendicitis? sí urgencia, y se operan fracturas de cadera en la guardia, y luego tenemos un quirófano extra solo para fracturas de cadera los domingos por la mañana. Eso Gran día, pero, implementado. Bueno, ¿Y de lunes es un quirófano a extra, viernes no y de lunes tenéis? a viernes va en la programación, en la guardia, donde van encajando en los pero no tenéis huecos de... quirófanos específicos para fracturas de cadera. No, específicos de fractura de cadera solo es el domingo. Los demás días se encaja en la programación y lo que se intenta es siempre tener alguna en banquillo un poco preparada por si hay cualquier suspensión, porque las hay. en principio las Que las fracturas de hay. cadera pueden ir al quirófano de cualquier unidad. Es decir, unidad de hombro, se le suspende un paciente por fiebre, por un problema con la coagulación, por cualquier cosa de última hora, y entra ahí una fractura de Que cadera. todo el mundo, da igual la unidad, Efectivamente, todo debería el mundo- saber operar por lo menos. Hombre, yo creo que eso es Vamos así. a grano clínico porque Sí. me estoy poniendo nervioso con la parte de gestión, porque creo que se siguen tratando las fracturas de cadera como si fuera Oye, algo yo iba a preguntarle no cómo previsible, compensas y es ese algo domingo por la mañana. muy ¿Cómo se compensa ese previsible. domingo por la mañana? No está pagado. Está pagado. Está pagado. Es una Entonces no, es una igual. peonada. Es una peonada. Es igual. Efectivamente. Vale. Vamos a la clínica. Sé lo que me vas a decir ahora. No, las subtrocanterias malas no van a esas No, me huecos de imagino. suspensión. No, pero es que sigo sin entender por qué las fracturas de fémur siguen yendo a lo que ocurra. Porque entonces pasa lo que pasa, que se operan más allá de las 48 horas. Y es tanto o más grave que una prótesis de rodilla. Quizás se paga diferente la prótesis de rodilla y por eso se hace programada. Pero no toca. Ahora hablemos de clínica Vale. y lo que decía, ¿es clavo largo o clavo corto? Bueno, yo creo que es que hay como situaciones muy distintas, ¿no? En las subtrocanterias. Norma general, clavo largo. O sea, como norma general, el clavo largo. Yo creo cada vez más que es mucho más importante el grosor del clavo que la longitud del clavo. Es decir, que el Pues esto es error lo que que- estábamos cometiendo es poner clavos muy finos. Los clavos muy finos dan muy poquita estabilidad mecánica. Aunque pongas los bloqueos, dos bloqueos distales, Dos más bloqueos el- distales, campanean, estamos con canales de 15, 16, Sí. de 17, metiendo un clavito de 9 que se queda pinchadín, que no hace nada. Entonces, por eso hay que tener buenas Pero el estándar, radiografías, los fémur 10, 11, ¿de 9? ¿Los hay de 9? de 9, de 10. Bueno, normalmente, sí, claro. por ejemplo, Pero es que no ahí para no está. decir marcas, o sea, normalmente Ya. suele ser 11. Ahí debe estar el problema, en pensar que todos son de lo No, mismo y es que acaba no pasando. todos son, ¿Y claro. cómo calculáis el En tamaño? el femur sano. En Por el eso hay femur que sano. tener el Planificación femur sano, preoperatoria. hay que tener la pelvis, hay que calcular el ángulo. Es decir, nosotros clásicamente poníamos 130 hasta hace varios años, ¿no? Ah, yo me he pasado a ya hemos 120 ya. pasado a 125, incluso a 120. estoy ya ¿Por con qué? 120, Porque los sí, pacientes son- tienen 90 años, tienen 120, fémur varo, Sí. canal Yo me enorme, he pasado ya al entonces 120. necesitas un clavo ancho y necesitas tenerlo previsto. Pero no todas las Ah, marcas, no todas. eso te iba a decir, no Ni todas las todos los marcas. pacientes tienen un clavo ancho, o sea, tienen un canal ancho, que decir que no puedes tampoco... O sea, que no es, ala, Hay que, operen aquí, no, que hay que planificarla. planificación. ¿Por qué nos equivocamos? Pues porque se dice una cadera. Esa es la equivocación. Una fractura de cadera. Sin más, llegas allí, el canal es estrechísimo, o al revés, o es anchísimo, no he preparado, no tengo el clavo. ¿no? O sea, Vale. tú tratas la subtrocanteria no como una cadera y ya está, sino es otra entidad, ¿no? Con una serie de Es un características. poco, sabes que de por sí suele ser un poco más compleja, a veces más difícil de reducir, casi siempre son pacientes, o la mayoría de los pacientes son obesos, mucho más frecuente que sean pacientes ¿no? más gorditos los que tienen fracturas subtrocanterias, es decir, son peores pacientes en punto de entrada más complicado, todo mucho más difícil. En un porcentaje muy alto hay que abrir para reducir y poner cerclajes. Sí, yo me he leído varios artículos en los cuales en pacientes muy añosos, ¿no? Pasarle el clavo sin reducir. Eso hay algún artículo que al final la radiografía es fea, pero consolidan en gran número, ¿vale? Sobre todo un paciente a lo mejor de 98 años, cuando tú abres ese foco, ahora te iba a preguntar si haces mini incisiones, porque podría hacerse mini incisiones y tal. Hay artículos que dicen que en pacientes muy, muy mayores lo pases y no reduzcas. Eres más de cerclar y todo. Dogmáticos. Nosotros no cerclamos, pero sí reducimos. Si reducís. Aparte, ¿Y un qué vía paciente de utilizas? 98 años, nada, pues si es que es un abordaje pequeñito. Es que, por ejemplo, nosotros hemos incorporado ahora con un compañero que una vía como más anterior, no justo lateral, más anterior, con una reductora Sí, depende un pequeña, poco. ¿no? Lo recoges, ya pasas el clavo y ya queda reducido. Con un picador, con lo que quieras. Y tú en un webinar tenías también un aparato muy chulo que era, no sé, como una... La pinza colineal. Que esa no, es que esa no la tenemos todos, por eso yo lo vi, me acuerdo que te conozco de aquello. Fíjate.
Anda, hemos descubierto el inicio de la amistad. Sí, sí. Y además tengo una foto. Por una, O sea, que tengo por una foto. una pieza reductora. mía? De un Una foto webinar. de la pinza. Tía, de la pinza contigo ayer el webinar. O sea, contando eso. A ver, Sí, yo sí. es que estoy con Arantxa, yo creo que la mayoría haces algún gesto reductor. O sea, porque el error más frecuente es dejarlo mal. Dejarlo O sea, mal reducido. Es dejarlo más reducido. No es, lo más frecuente no es que no peguen, es que estén mal reducidas y que luego eso No va pegan. mal porque está mal reducido. Claro. ¿no? Y se rompe el clavo. Claro, y en mi y- experiencia, las que he hecho en pacientes muy, muy mayores, me han ido bien. Porque, quiero decir, que al final todos tenemos también nuestro bagaje. Y sí que es verdad que luego recibes todas las críticas con la radiografía y tal, pero ese paciente, por ejemplo, no le he tenido que transfundir 6 bolsas de sangre cada vez que abres. Es un sangrado. Depende de lo que abras, ¿eh? Y si tienes que claro, circular. estamos hablando de Estamos hablando que es un. Yo creo que el paciente, en realidad, el paciente difícil de reducir es el paciente más joven. O sea, el paciente de 98 años tiene una masa muscular. El que haces abuelito así con el ciclista, dedito, varón ciclista, no sí. tiene músculo. Que Pero, lo haces así Eva, con la el dedito, mayoría de abres el pacientes- vasto A mí me cuesta, y me cuesta. reduces con 2 Hoffman, que lo haces así. A veces que con uno en la mano, o sea, no te exige. Los que son muy, muy exigentes, que nosotros tenemos algunos casos por el politrauma y tal, es el paciente joven. El paciente El joven paciente es joven, sí, sí, eso está horrible claro. de reducir, tienes que utilizar todo tipo de herramientas, los chats, tal, abrir muchísimo. En ese sí que a veces necesitas un abordaje enorme Sí. porque se interpone el músculo, pacientes que tienen otra... Pero los pacientes mayores en general, es así, un pelín con un Hoffman, te baja y enseguida la tienes reducida. Yo creo que pasar el clavo con la fractura sin reducir, el clavo tiene un diseño que con una anatomía. Entonces, el problema de las fracturas utrocanteras sin reducir es que casi siempre están varo. Entonces, ya el implante cefálico no va a ir bien. O sea, no es el clavo la parte diafisaria, es la parte cefálica, que si la pones mal, entonces la tienes que bajar hasta el infinito para que llegue a un punto medianamente válido de la cabeza, y si no te va a hacer un cutout. O sea, yo lo que me horroriza es pensar que un paciente de 90 y pico años me va a hacer un catino, un cutout y va a haber que volverle a meter. Exacto. Y tal. Eso me parece... Sí, con una cirugía la mortalidad Sí. es del 60, con Bueno, dos el cutout ni lo tiene quieras más, no, tiene saber. más sentido más en las pertrocanterias más que en las Pero si le metes un implante y Exacto. está tal, al final rompe el clavo, al final fracasa, bueno, eso sí, tal. se rompen porque por está en mal el sitio. agujero de entrada del Claro. tornillo cefálico, eso sí. Está en muy mal sitio. Sí. O sea, lo posicionas mal. Si la fractura no está reducida, no puedes posicionar bien el clavo. Claro. Y aparte de muchas pinzas, veces. tornillos de polio, ¿tú has utilizado? No, Hay gente que no, pone yo no tornillos sé. de polio. Sí, se puede. Pero más puede hacia plantear. distal, ¿no? Más hacia distal. En la No, metáfisis para evitar el proximal. varo. Sí. Yo creo que no. Pinzas, gancho de Lambot, es verdad que a veces es difícil corregir el varo, por eso nos vamos a los clavos de 120 y a veces estamos poniendo 120 a pacientes que no tienen 120 en la otra cadera. Sí, O sea, no es su angulación. Pero bueno, de esa manera como que consigues la anatomía del clavo, ¿no? O sea, ajustarla más a la reducción que consigues. Pero lo cierto es que yo tornillos de Poller nunca he O utilizado. sea, en tu lista de la compra para la instrumentista o el instrumentista de quirófano, cuando tienes una sutrocantera, tú le dices, tráeme Pinzas de reducción, Pinzas de siempre reducción. Verbruggen. Yo lo que más uso son Hoffman. Verbruggen. Hoffman siempre. el gancho, te gusta Gancho también. de Lambot. Empujadores. Gancho de Lambot para tirar desde arriba, para intentar bajarte por el máximo incisión lateral, trocánter. tirar desde arriba, dices, o Por cómo? la misma casi que el punto de entrada. Por ahí por la incisión tiras. proximal. Claro. Hay otra cosa que te pasa vale. mucho en las subtrocanteras, que es que el segmento proximal está mal rotado. Cuando tú no tienes una AP de cadera, te empiezas a operar y en la escopia o te vas a hacer los controles antes de lavarte y dices, es que eso, No qué estoy viendo una raro P. que veo, que no ¿Qué veo veo, una qué P. veo? Veo Una rotación. el trocánter, es porque estás mal rotado. Si empiezas mal rotado, el punto de entrada casi Ya, siempre lo vas a el hacer punto de mal. entrada es malo. Entonces tienes que desrotar la cadera para poder hacer el punto de entrada correcto desde el principio, porque si ya en la P no ves bien, eso es facilísimo equivocarse, irte muy anterior o muy posterior y ya todo va... Y cuando se te rompe toda la pared condicionado. lateral porque has entrado mal y empieza ya a... Pues eso tiene muy mal, muy mal arreglo. Sí, Muy ¿verdad? mal arreglo, sí. Cuando No, se rompe toda la pared lateral que estás empiezas, bueno, vale, venga, fresa, y empiezas... y de repente te has cargado todo punto de el... entrada no hemos hablado, pero ¿qué opinas de punto de entrada en estos casos? Punto de entrada, pues... Irte un poquito más hacia medial para intentar Claro, la pared medial de lo que lateral. dice la lo más- técnica del claro, clavo. Es que lo el más clavo es medial la que punta, puedas ¿eh? sin entrar en el cuello, sin comprometer el stem, lo más medial que puedas. A veces si le levantas un poquito, los pacientes que son muy gorditos, aparte de hacer más abordaje, que realmente en esa zona no hay como gran Y problema. el material, que sea curvo. Efectivamente. Pero Es que hay tienes- materiales que te los presentan y es a 90 grados. Dice, bueno, y eso es para pacientes delgados. Claro. Hombre, ahora muchos instrumentales traen las brocas flexibles que una vez que ya tienes metida, digamos, yo siempre Pero meto bueno, aguja. simplemente para meter el clavo, Exacto, exacto, pero bueno, a veces te tienes que ir como muy
superior y luego la otra cosa es meterle algo, ¿no? Aunque esté en la mesa de tracción, meterle algo en el glúteo de ese lado. Eso te levanta un saquete, te levanta un poquito y puedes estar más cómodo. Eso nosotros a veces lo hacemos también. Más trucos, Arantxa, más cómodo. Dinos más cosas que hace alguien que tiene tanto éxito como lateral. tú. Claro, nosotros lateral yo no utilizo personalmente. Es que la axial y la lateral. Yo no estoy cómoda y la axial me parece fundamental, sobre todo para el punto de entrada, que es casi lo más importante del clavo. El centro, para poner el tornillo cefálico en el centro. Claro, lo que sí que tenemos experiencia, porque lo hacemos con cierta frecuencia, no siempre que, o sea, cuando es imprescindible, es hacer los clavos en supino. Que eso sí que es sin mesa de tracción. Ah, ¿sí? Es decir, ponerlos a más o menos, se pone como unos 45 grados, con saquetes y tal. Eso lo hacemos mucho, pues politrauma con fractura de pelvis, con otras fracturas, con abierta de tibia, no tienes como una colocación sencilla y entonces le pones ahí. Y en supino sí que ves muy bien las proyecciones. Es bastante sencillo con un paciente así colocado un poquito inclinado, tampoco es muy difícil de posicionar y ves bien, entras bien, estás cómodo. Entonces, a lo mejor es solución, la verdad que no solemos hacerlo en las subtrocanteras, eso no, esas cosas te pones un fijador. Y a lo mejor incluso para reducir la fractura es más fácil sin tracción, ¿no? ¿Okay? Yo creo que en general no, las subtrocanteras la verdad que necesitas lo que sí que para la longitud, sí. Claro, lo que sí que les digo yo siempre a los residentes es que si la fractura está fatal en la escopia inicial, lo primero que tienes que hacer es quitar tracción. Te tienes que quitar tracción, tienes que tener una persona por allí, uno de los circulantes estos que llaman, ¿no? Los circulantes que te dé y te vaya jugando un poquito con la mesa, pero lo primero que tienes que hacer es quitártela, porque eso creo que nos ha pasado a todos, el pelear contra tu propia tracción que te has dado. Entonces al final estás haciendo una fuerza, una fuerza sobrehumana, la verdad. Entonces siempre me he aprendido mucha cosilla para no tener que trabajar, o sea, que dar tanta guerra, ¿no? Que estar ahí haciendo tantísima fuerza con las pinzas. No deberías ir contra la mesa, solo contra el paciente. Eva comentaba el pequeño desastre que es equivocar el punto de entrada y provocar una ruptura de la pared lateral. ¿Qué más errores podemos cometer? Aparte del que decías tú ahora, el exceso de tracción. Mira, otra cosa que pasa a veces también, si el paciente o bien es joven o bien son atípicas, que es el otro gran... ¿no? Las atípicas por los bifosfonatos. Las atípicas de los bifosfonatos. Ese es el problema que tienen, es que aparte de que tienen el canal, ¿no? muy estrechito y con un engrosamiento asimétrico, entonces muchas veces te pueden hacer, o fácilmente te pueden hacer una falsa vía si no vas con cuidado. Esas arriba también a veces tienen un efecto reloj de arena. Entonces estamos muy acostumbrados a que en el fresado proximal empujamos así un poquito la fresa, como son pacientes muy añosos en general, no hay ningún problema, pero el clavo arriba es gordito. Entonces, cuando tienes un efecto de estos reloj de arena, si no pasas el fresado hasta donde manda la técnica, que normalmente van marcados por el protector de partes blandas, ¿no? Tienes que, si no consigues bajar hasta ahí, luego no baja el clavo. Es decir, no baja el fresado proximal, no baja el clavo, porque no has fresado lo suficiente. Entonces, se te queda el clavo alto, el implante cefálico mal, y te metes ahí en situaciones muy comprometidas. O sea, errores de... Luego la pared lateral la puedes romper tú si no fresas también, que esa es la otra cosa. Es el que sí que entra, que sí que entra. Dale un golpecito más. Dale un golpecito más. Dale un golpecito más. El tema del fresado es que si el paciente es mayor, pues lo que no hay que... o yo creo que no tiene mucho sentido, es empezar en 9. Es decir, te has atascado, no entras, sales, pues empieza ya, calcula, pues estaba casi con el 10, entras con la fresa, puedes ir de uno en uno si ves que no comen nada, o sea, puedes como fresar lo mínimo para que sangre lo mínimo. Claro. Vale, eso sí que lo puedes hacer, un fresado como más controlado. Y no fresas hasta abajo del... ¿No? Claro. ¿Tú fresas hasta el istmo, que es donde fresas donde necesitas pasar el clavo. Claro. No es necesario pasarle, me refiero a es que da mucho gustito, y llegas hasta allá, hasta la rodilla, ¿sabes? Pero el paciente está sangrando, ¿sabes? Claro. Todo ese tiempo. Arantxa, para acabar, me sale muy mal, pero cuando el tiempo se nos va, y las atípicas que estabas hablando ahora, ¿algún tratamiento diferente? ¿Cómo las afrontas? Las atípicas, yo mi sensación, y le doy una vez a Roisando, es decir, no pegan, es como tu concepto mental tiene que ser, no pegan nunca. Sí pegan, ¿no? Sí pegan, pero lo cierto es que no les debes nunca quitar el material.
Nunca. ¿Y Al hacer foco algo de la extra? típica... ¿Hacer algo extra? Es que yo creo que cuanto menos, o sea, si es conseguir una reducción excelente y una mecánica, es decir, Contacto, clavo gordo, SEO. contacto perfecto, si Lo puedes que pasa es que son como, ¿no? incluso Son hacer un poco un transversas backup. o de trazo invertido Claro. y entonces las tienes así un poquito, o sea, al final pasas el clavo, la aguja como ¿no? Hay que intentar hasta darle compresión, aunque sea un clavo, ¿vale? Vale. O bien empujando o bien tirando, pero que queden con una mecánica excelente. Tardan muchísimo en pegar y en el tiempo que tardan en pegar, pues a más gordito sea tu clavo, menos posibilidades de que se rompa, porque como va a ir mucho más lenta, mucho Los más lenta. ciclos del clavo. Claro, añadirle una placa. Yo creo que es añadir agresividad y lo cierto es que el problema del hueso es que tiene muy mala vitalidad. Entonces, si encima le añades tu daño biológico, probablemente no Por sea dentro lo y por fuera. indicado. Yo nunca les añadí una placa, pero sí que es como la idea, como una metástasis, como la idea de me va a tardar muchísimo o incluso no va a pegar Pero- o no del todo. pero va a Entonces, funcionar. eso es mecánica al máximo para que no te fracases. Y bloqueos. Pregunta, pero- bloqueo. Manos pero- libres, manos Deja libres. que haga Pregunta, la sí, pregunta, no. que si no le da algo. Claro, no, es que ya de repente, digo, mi duda, bloqueos, manos libres, pero claro, Alina, yo no los hago manos libres, tengo la mano que yo creo que es radiactiva, ¿sabes? Arantxa también, Arantxa, sí, es muy de... ¿Manos la libres mano- o guiados? Yo el implante que suelo utilizar los tiene guiados. Y lo hago va? guiado. ¿Sí? Sí. Vale. Va, si te lees la técnica, lo haces con la técnica. No va Cuando improvisas, nada sale. técnica random no, pero técnica A bien ojo, hecha, a ojo, general. técnica va. a ojo, ¿no? Que Ok, también. a Pero ojo. bueno, que hay que saber hacer manos libres. El tema es un poco, nosotros tenemos un motor manos libres, que esto es una cosa que yo siempre cuento porque me hace muchísima gracia, que es del año, bueno, no sé, del año que empezó el hospital, o sea, en torno a los 70. Entonces, tiene una pieza que ha llegado a salir volando por quirófano, es decir, es probablemente lo peor que hay, ya no lo tendremos, no creo que haya pasado al hospital nuevo, pero el motor manos libres sea tan malo que al final en manos libres de hacerla, nada, motor normal, o sea, nunca con la dianita ni con nada, con lo cual, pues bueno, cuando nos presentaron implantes guiados, lo cierto es que es Ya. relativamente... Arantxa, gracias por la enciclopedia sobre las fracturas subtrocanteras que nos has contado hoy. Alina, el cierre. Nada, muchas gracias por la vosotros. invitación. Un placer. Y como siempre nos dice nuestro sabio Alfonso, a veces para seguir. Hay que empezar. Con clavos más gruesos. Claro que sí. ¿No? ¿Qué? Esto ha sido. Entre traumas. Muy bien. Gracias.